¿Sabía usted que los mayores de la residencia cerrada el miércoles en Amoeiro presentaban síntomas de desnutrición y deshidratación? ¿Sabía usted que los hechos se descubrieron a raíz de una denuncia laboral en extranjería y no porque se vigilase la atención sociosanitaria a los usuarios? ¿Se inspeccionan de verdad las residencias o se han dejado al libre albedrío que marca el negocio de las pequeñas y grandes firmas? Y en otro orden de cosas, ¿cómo es posible que después del caos creado por el Concello por el cambio en las líneas de bus, ningún partido haya creído oportuno llevar este asunto al pleno que se celebra en estos momentos en la ciudad? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy viernes 3 de octubre iniciamos el programa 2459 de En Portada y lo hacemos con la finalidad de tratar de responder a las preguntas anteriormente formuladas. Para ello contamos con 3 invitados de primera fila, pero antes, como es habitual, repasamos la portada de La Región, cuyo titular principal da pie al primer tema de debate de este programa. Dice así: leche con patatas, la dieta habitual en la residencia de mayores de Amoeiro, cerrada el miércoles por la Xunta. La Policía Nacional elaboró un informe en el que 6 personas se encontraban en estado de deshidratación y un trabajador en situación de residencia irregular en el país. El diario también informa de la caída del paro en España, pero no en Ourense, donde subió en 500 personas. Algo en esta provincia no se está haciendo bien, desde luego. Esperemos que foros como el organizado ayer por La Región, referido al emprendimiento y al comercio local, puedan ayudar a reactivar Ourense, tal como refleja la imagen de portada. Pero volviendo al primer tema del día, el cierre de la vivienda comunitaria Jardín en Cerval, Amoeiro, tras descubrir que los residentes estaban deshidratados y mal alimentados. Para analizarlo contamos con el periodista Antonio Vallejo y también escritor, porque acaba de publicar su segunda novela, Lo extraño es la nostalgia. Bienvenido, Antonio. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Y de qué va la novela? De la vida, pero sobre todo de salir de la dictadura de Twitter, ¿no? De los 280 caracteres para permitirte reflexionar un poco sobre determinadas cosas. Esta de la residencia no es mala cosa para reflexionar, pero hay otras muchas, ¿no? Tamén contamos co xornalista e colaborador de La Región, Lalo Pavón. Benvido, Lalo. Ben hallado. E tamén contamos co responsable de Cáritas en Ourense, José Ángel Feijóo Minón. Benvido, José Ángel. Moitas gracias. Sin más dilación, arrancamos con el primer tema del día. Para situar este tema en su justo contexto, recordemos que el pasado miércoles la Xunta procede a la clausura de la vivienda comunitaria Jardín en Amoeiro, tras descubrir que los 6 residentes están desnutridos y deshidratados. El centro ya había tenido problemas en el pasado. De hecho, la empresa anterior quebró en 2020 cuando se llamaba Vivienda Comunitaria Jardín. Y a pesar de los antecedentes, y esto es lo que realmente induce a pensar que puede haber más casos, es que todo este pastel se descubre por una inspección laboral a raíz de una denuncia presentada en extranjería por un particular. De hecho, había un trabajador de nacionalidad colombiana en situación irregular. Es decir, las pesquisas no partieron de una inspección rutinaria para comprobar si se atendía como es debido a los usuarios. Según el alcalde de Amoeiro, José Luis González, los residentes estaban deshidratados y solo tenían patatas cocidas con leche para comer. El propio denunciante relató: había una usuaria que llevaba más de una semana sin bañarse, personas que no se cortaban el pelo desde hacía un año,
con las uñas sucias, torcidas y rotas. ¿Cómo te deja este tema, Antonio? Pues me deja muy mal cuerpo, ¿no? Y me hace pensar que estamos haciendo muy mal algunas cosas, ¿no? Es verdad que puede funcionar mal una residencia, esto puede ser inevitable, pero el problema es que el funcionamiento del sistema. Yo creo que el sistema es malo y partimos de una filosofía equivocada, ¿no? Y es que en un momento determinado de la vida, a las personas que llegan a una determinada edad, en fin, hay que aparcarlas donde sea y quitárselas del medio porque estorban, ¿no? Y frente a eso, que yo creo que es la raíz del problema, porque la sociedad no integra a sus mayores con la naturalidad con la que deberían integrarlo, y yo ya empiezo a hablar casi un poco por motivos personales, ¿verdad? Pero a partir de ese planteamiento, en fin, absolutamente indecente, ¿no? Yo creo que después la organización de esto también se hace mal. Es la atención, los servicios a la tercera edad o a los ancianos o a las personas mayores debía ser un servicio básico y el Estado debería garantizarlo. No debería entregarlo en manos del negocio privado, de ninguna manera, de ninguna manera. Hay organizaciones que lo hacen fantásticamente bien, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Cáritas, ¿no? Pero eso no exime al Estado de cumplir con sus deberes, ¿no? Y a la sociedad de exigirlos. Yo creo que ni una cosa ni otra, ni la sociedad los exige, ni el Estado los cumple. Lalo. Pois, bueno, é difícil salir do asombro cando un escoita e lee todo isto. Por un lado, o que comenta Antonio, ¿no? A tendencia a aparcar aos maiores donde non se vexan no tráfico diario do noso bulir inquedo, que non haxa obstáculos, non? Eso unha. Segunda, pois que como é posible, aínda que tú falabas ou pedías por inspeccións rutinarias, eu creo que deben ser inspeccións aleatorias, porque as rutinarias son previstas e eso permite xa disfrazar algunhas cousas. Pero bueno, podrían ser tamén rutinarias, polo menos igual algún detalle permitía pois ver algunha anomalía ou algunha... Eso non está funcionando, é unha evidencia palmaria. E terceiro, e non menos importante, como alguén que se dedica a cuidar persoas desvalidas no tramo máis vulnerable da súa vida é capaz de telos nese estado sin visos de que eso fora a mellorar, porque, claro, se hai un ano que non reciben cuidados de ningún tipo, pois poderían estar 5 sin non morren antes, porque eso xa se ve que non funciona. Bueno, todo é un conxunto. E logo o apunte que facía Antonio de que o Estado ou as autoridades deben tutelar este proceso todo e ter un protagonismo maior. Eu lembro creo que alrededor de 33 anos, o sea, xa hai uns días, Benigno Moure presentaba pois unha iniciativa da Fundación San Rosendo, non lembro agora cual, pero dese estilo, non? E xa rematado o acto formal, bueno, con un grupo dos que estábamos ali con el, admitiu en voz alta e sin ambaxes que a súa organización o que estaba era suplindo o que entonces non facía a Xunta, sin máis. Bueno, tampouco nos vai moi mal en ese sentido, afortunadamente, pero temos que facer mirar desde arriba, porque e esa é a última aportación. 6 persoas que están internas ali e é unha denuncia
casual de outra cuestión que non ten que ver ca atención aos maiores a que descubre todo isto. Bueno, os familiares o mellor tamén deberían sentirse interpelados, non? En isto. José Ángel. Sí, la verdad es que poco que añadir a lo que han dicho, ¿no? Es cierto que hemos construido una sociedad distinta en donde nuestros mayores llega un momento que yo no diría que nos estorban, pero que es imposible atenderlos en casa con la sociedad que hemos creado, ¿no? Todos los que estamos aquí, por nuestra edad, conocemos que vivían nuestros abuelos en casa, ahora eso prácticamente es imposible, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Porque la sociedad la hemos organizado de otro modo. Después estos lugares, lógicamente, tendrían que tener una supervisión pública y yo también llamaría la atención sobre lo que nos acaba de comentar Lalo, ¿no? Es decir, las familias realmente los han aparcado y se han olvidado de ellos, ¿no? Eso también, es decir, al final aquí lo que a mí más me llama la atención y un poco peor cuerpo me deja es la inhumanidad, ¿no? Al final ya no los vemos y entonces nos hemos convertido en personas muy inhumanas, ¿no? Ya no es posible atender a una persona mayor, bueno, pues que tiene sus deficiencias y que hoy también es verdad que con el avance de la medicina pues vivimos muchos más años, ¿no? Hoy una persona con 70 y pico años, pues bueno, se ha jubilado, tiene una salud más o menos, ¿no? Y en cuanto empiezan a tener deficiencias, pues nos cuesta mucho atenderlos, ¿no? Nos cuesta mucho, yo qué sé, estar en un restaurante y ver a una persona mayor que le cuesta comer o que hay que atenderla, ¿no? Entonces, como que esos aspectos un poco más negativos o que no nos gustan, pues un poco tratamos de quitárnoslos de delante, ¿no? Entonces, esta inhumanidad que se va generando, pues la verdad es que, hombre, es un poco triste, ¿no? Luego hablamos del edadismo, sí, le ponemos términos maravillosos, ¿no? Pero al final creo que eso, que vamos perdiendo ese sentido de la humanidad, de la cercanía, de la relación con los demás, ¿no? Y eso para mí es quizá lo más triste. Y evidentemente a estas situaciones, ¿no? Pues claro, hay que ponerle solución, ¿no? Y hay que poner medios para que no pueda suceder esto con personas, ni mayores, ni niños, ni, no sé, ni todos inmigrantes, o sea, todas estas cosas, somos personas, ¿eh? Sí, pero fíjate que yo creo que lo primero es revisar los valores que informan todo esto, ¿no? Los valores y los principios que nos llevan a que esto ocurra. Es decir, que hay un debate absolutamente fariseo, en mi opinión, sobre la eutanasia física y practicamos la eutanasia social. Oiga, al señor que ya está mayor y que no vale, o a la señora, pues lo aparcamos y le practicamos la eutanasia civil, es decir, desaparece. Y la eutanasia social desaparece de la sociedad y lo aparcamos. Y encima no vigilamos el aparcamiento. Claro, es una cosa terrible, porque las familias tienen culpa, evidentemente, pero la filosofía social esta que inspira el nuevo modelo social está detrás de que esto sea posible. Porque si no existe esta filosofía social, si la sociedad tiene conciencia de que sus mayores tienen que estar perfectamente integrados y tener una vida perfectamente, totalmente digna, pues al Estado tampoco se le ocurriría abandonarlos, porque el Estado al fin y al cabo responde, y los gobiernos responden a la presión de las sociedades, pero no hay presión de la sociedad, no hay presión de las familias. Ahí es donde radica. Claro, ahí es donde radica el problema, porque si esto es así, hasta incluso daría igual que estuviera en manos privadas, porque el Estado vigilaría por orden de la sociedad ese estado de cosas. A mí me parece que estupendo que haya organizaciones de atención y me parece particularmente, la tuya me parece absolutamente encomiable, no porque estés aquí, lo llevo diciendo un montón de tiempo, pero no dejan de ser
no dejan de estar sustituyendo una labor que corresponde al Estado y a la sociedad. Decía Benigno Moure, hay 30 y tantos años. En concreto, la Fundación San Rosendo, en eso hay que felicitar a Benigno, bueno, que en paz descanse, ¿no? Pero la intuición ya hace, pues no sé, 40 más años, ¿no? Aquella intuición de ya empezar a darse cuenta que la sociedad estaba cambiando sus valores, estaba cambiando de manera de funcionar y empezaban a arrumbar a los mayores, ¿no? Entonces aquella intuición de ver que, como tú dices, no se atendía desde el ámbito público, entonces bueno, pues crea una entidad, como es la Fundación, bueno, en principio en Cáritas, ¿no? Y luego crea la Fundación, ¿no? Pero para mí lo triste es esto, es que creamos una sociedad muy poco humana, por desgracia, ¿no? Es que si esto, que esto pueda pasar, si esto fuera una anécdota, bueno, pues siempre hay algún gamberro o algún delincuente que hace las cosas mal. Bien, eso forma parte, eso es una excrecencia del sistema y se combate por los medios legales, penales, jurídicos que deba combatirse. Pero el problema es que yo creo que es estructural y eso tiene muy mal arreglo, muy mal arreglo. Te voy a dar un dato, una información que salió el 14 de enero publicada en La Razón. Destapan las lamentables condiciones de trabajo en las residencias de mayores de Domusvi en Galicia. Un escrito denuncia la precariedad del personal que atiende a los usuarios en centros VIP, por los que se pagan 2.500 euros al mes. Se nos parte el alma, dicen los denunciantes. Los trabajadores, las trabajadoras de las residencias de mayores privadas de Galicia trabajan en condiciones de precariedad. Otro de los datos revela que mientras las grandes empresas transnacionales controladas por fondos de inversión que controlan el sector, las residencias de mayores, siguen obteniendo beneficios, hasta el punto de que los 7 grandes grupos ingresaron 1.664 millones de euros anuales. También reflejan que 3 de cada 10 nuevos ingresos fueron de personas menores de 65 años con graves problemas mentales y que cada vez se producen más agresiones. Es que si de los derechos, que todos son bocinazos, convertimos los derechos en negocio... Sí, todo eso que acabas de leer son un montón de bocinazos que salen de distintos sitios, pero que se refieren ao mismo. Claro, cuando tenemos algo de tal sensibilidad, que precisa de tal sensibilidad, de tal cariño, de tal atención, está en maus de fondos, que é un eufemismo, eso de fondos é un eufemismo así de tal, o sea, en maus de sinvergüenzas, que non miran, nin ollen, nin ven outra cousa que non sea o vil metal. E dalle igual arrasar con edificios e barrios de vivendas de xente desheredada e tal, meten palas e arrasan con todo porque o que se está mirando é o vil metal. Entonces, e eso, decía Antonio, eso permitímolo todos, por activa ou por pasiva. O sea, todos estamos... eu, hai non moitos anos, estuve con unha persona que estaba nun sitio destos e decía, a miña familia venme ver para preguntarme a situación de tal cousa, de propiedade, ¿no? Algún papel, algún tal, dice, veñenme ver para eso, si non, non me veñen a ver. E isto xa hai 7 ou 8 anos, o sea, non foi agora. Bueno, pues, claro, dese podía ser unha anécdota, pero non, resulta que falas con xente que traballa en centros deste tipo e contanche historias. Los derechos ciudadanos básicos convertidos en negocio privado. Claro, contanche todo. E aí estamos todos os estratos sociales. Sí, pero vámonos nesta información que acaba de ler, atopámonos con a realidad que xa nos empeza a pasar, que é a salud mental, non? Pensemos como é unha derivada importante. Claro, como é a atención á salud mental no ámbito público, na sanidade pública. E despois xa pensemos tantísima xente que cada vez máis ten problemas de salud mental. Entonces, bueno, hai que atendelas.
E aí hai claro, é o que comentaba, un problema de humanismo. Ou buscamos recursos para faelo, ou é moi complicado atender a unha persona con Alzheimer, con unha cousa. Que faz, Naca? Como faz? Hai un momento en que te sintes impotente, non? Entonces hai eses recursos, pero... Recursos parecen escasos, pero son escasos porque no se recauda lo que se debe y como se debe, y cumpliendo la Constitución. O no se destina para lo que se debe. Y para lo que se debe, y además cumpliendo la Constitución, que en su artículo 31 establece claramente una fiscalidad progresiva, en fin, pero esto es una coña, es decir, la fiscalidad progresiva no es tal porque resulta que los que más tendrían que pagar tienen miles de mecanismos legales de elusión. Pero nos vamos mucho más allá, vamos a ver, miremos la pirámide poblacional de nuestra provincia. Hay más ancianos que gente joven. Pero repito, con lo cual, así, esto no nos escapemos de ella. Hay escasez de recaudación y hay acumulación de riqueza. Bien, no lo niego, pero... Entroncando con lo que decía Feijóo, la generación de los años 60, de 1960 a 1970, es la más numerosa de la historia de España. El pico de nacimientos está en 1964, cuando esa generación ya está empezando a entrar en el sistema de pensiones y de jubilación y va a empezar a entrar en el sistema de residencias. Pero eso somos los boomers, ¿no? Exactamente. Es decir, si esta generación es la siguiente. Mi pregunta es, si esto se está produciendo ahora, claro, que los de los años 60 aún no han entrado en esa situación, ¿qué va a pasar cuando entren? Si esto está así ahora. Estamos entrando, ¿eh? Que estamos entrando. Tú de primeras y yo de últimas, que estoy en el 69, pero entraré. Claro, pero... Eso sí. ¿Qué va a pasar? Si esto está así ahora, ¿qué va a pasar? Hombre, en principio, eu supoño que obligará a unha revisión de verdad, porque hasta ahora, bueno, sin unha parte de todo eso, que é o sistema de pensións, o Pacto de Toledo, levamos, ¿cuánto? 15 anos para revisar o modelo e non somos capaces. O sea, e é só unha parte de todo eso, non? Bueno, pois o demais vaise botar encima e obrigará a unha revisión. O que ocurre é que todas esas necesidades e revisións aparecen disfrazadas. E entonces, despois de ir e vir nos papeles, nas teles e nos tal, bueno, pues sempre aparece un relato no que en realidad non era tanto, porque están chegando un montón de inmigrantes estranxeiros, bueno, que xa se dice que nada, que xa nos van a sustituir, os que non nacen aquí van a sustituir, xa podemos pasar con uns brochazos, eso xa queda arreglado, e non é certo. O sea, é verdad que esta xente está facendo un papel importantísimo, por certo, que os que preconizan que hai que expulsar a non sei cuántos millóns de persoas, si esa xente se vai, mañá para o país. Sí, evidente, vamos. O sea, mañá para o país. Pero paramos todos, porque a atención das persoas vulnerables están en maus de esos, a atención doméstica está en maus de esos, boa parte da atención hospitalaria ou de cuidados paralelos están en maus de tal, e incluso no sector obrero están en maus desa xente, pero bueno, que eso tampouco é a solución. Evidentemente. A solución é revisar o sistema. E non o facemos, estamos adiando, e despois creamos un relato que é o que está funcionando agora. Bueno, ven moita xente de fora e eles xa van a traballar para nós e isto vai a seguir como se nada. Pois non é certo. Solo se pueden integrar los que se integren con nuestros valores. ¿Qué valores? Los tuyos y los míos igual son distintos, ¿no? No, pero bueno, lo que acabas de comentar, Lalo, es una prueba de cómo todas estas problemáticas están interconectadas. Entonces ahora nos llama la atención, pues esto, que cómo es la atención a nuestros mayores. Claro, pero eso tiene que ver con la pirámide poblacional, tiene que ver con la inmigración, tiene que ver con la atención sanitaria. Todo eso construimos, facemos un rebozado
Claro, pero... votámoslo para diante. Pero es un poco, uno tiene a veces la sensación de un cierto parcheo, ¿no? Ahora tenemos el problema de los mayores, entonces vamos a poner este parche aquí, pero claro, es que se nos deshincha la otra rueda. Entonces esto o lo vemos un poco en global, y eso a veces es lo que falta, el análisis un poco social, y lo que tú hablabas de una cierta política social, una cierta justicia social, hay que tener una visión un poco global. Claro. Y ver que todo está interconectado. Entonces, y claro, esa altura de miras es a veces también un poco lo que nos falta, ¿eh? El problema es que yo creo que esta sociedad de Twitter o de X o como se llame, de los 280 caracteres, nos ha llevado a buscar un titular muy llamativo para que tenga vida durante unos segundos, en fin, tenga esos segundos de gloria, o decir la mayor burrada que se te ocurra para que tengan esos segundos de gloria. Pero eso ha condicionado, por ejemplo, unas clases dirigentes que yo creo que son extraordinariamente cortoplacistas, no planifican, van a mañana, al titular de mañana, no van ni siquiera a la semana que viene. Yo creo que también hay una cierta insolvencia política. Golferancia. No, yo creo que hay insolvencia, hay insolvencia intelectual. Hay una inanidad moral tremenda, una inanidad moral tremenda, y yo creo que también hay una notable indigencia intelectual. Es imposible que con estos mimbres se pueda construir un buen cesto. Hay que volver a mirar por lo menos para el mes que viene y luego ya veremos, pero no, se mira al titular de mañana. Claro, pero eso parte, todo ese adubío que tú dibuixas, parte de unha conducta golfa sin sabelo, en algúns casos, en outros hai plena consciencia, pero a masa, a veces vamos na inercia do que nos van dando, nos que nos van dicindo, pero os que hai unha parte dos que van dicindo e tal, que son autores conscientes dun relato que nos tiran e co que sobrevivimos, e non hai cuestionamento ningún. Pero tampouco se pode, porque culpar a sociedade en xeral, é certo, somos culpables, pero uns máis que outros, porque hai xente que non ten capacidade nin posibilidades de poder chegar a un plantexamento crítico do entorno que o rodea, por diversas causas, por falta de coñecementos, pero hai outra xente, pouca, que está en outro lado, que si é consciente perfectamente da masa social que estamos creando, o que está creada. A lo mejor el cambio, la revolución o lo que quieras, empieza por uno mismo. Es decir, si tú no estás a favor de la guerra, pues empieza por el desarme unilateral. Es que el otro me mata, pues que me mate. Pues ¿qué vamos a hacer? Sí, pero bueno, eso que tú dices, eu penso que estamos nun sitio, nun ámbito donde eso sí que se debía dar, un ámbito periodístico, en donde sempre foi como unha forza denunciante de moitas cousas, polo menos de axudar a xente a pensar un pouco, non? A plantexarse críticamente moitas realidades, e por desgracia vemos que a veces moitos medios de comunicación xa non axudan ese pensamento crítico, non? Tú te refieres al periodismo clásico. Pero eso indica que é máis grave. Clásico, porque hai unha nueva clase de periodismo que no es así, y que vive en las redes que están absolutamente copadas por los imbéciles. Claro, é triste. Pero eso o único que revela é que a situación é máis grave do que parece. Bueno, tamén, sí, certo. Bueno, para ir despidiendo, Antonio, una conclusión final sobre este asunto. Sobre este asunto, yo creo que la conclusión es lo que decíamos al principio, es decir, cada palo tiene que aguantar su vela, el Estado no puede seguir de ninguna manera cediendo sus obligaciones y sobre todo la custodia y el cuidado de los derechos privados, de los derechos ciudadanos en manos de negocios privados, y creo que hay que cerrar Twitter. Oye, me gustó la expresión indigencia intelectual para referirse a la falta de preparación de algunos o de gran parte de los políticos. Sí, claro. pero no, é máis alá dos políticos.
Hoxe hai un sector importante da sociedade que todo lle dá igual, hai como unha especie de indolencia intelectual tamén, que tal, porque dice Antonio, cada un que asuma a súa responsabilidade, certo, as grandes solucións colectivas parten de decisións individuais, pero claro, si os individuos estamos pensando en como delegar as nosas responsabilidades en outros, es que yo quiero decir, déjame puntualizar, yo cuando me refiero al Estado, me refiero a nosotros, ¿eh? Sí, claro. El Estado no es un ente abstracto, sí, el Estado somos nosotros. Pero claro, para salir de ese Estado, teñennos que abanear desde algún sitio, porque hai un montón de xente que non é consciente que está delegando tal, cree que as cousas son así. Entón, mal. Yo simplemente abogaría por mantener una sociedad más humana, más cercana, donde todos nos reconozcamos, nos relacionemos y sigamos tratándonos auténticamente como personas con toda nuestra dignidad. Antes de despedir el programa, me gustaría recordarles que tienen a su disposición, a su alcance, una de las mejores propuestas cinematográficas que se pueden ver hoy en día, que es El Oath, que remata el próximo domingo. Vayan al cine y disfruten, que también es una fuente importante de conocimiento. Hasta aquí En Portada. No olviden que pueden seguir minuto a minuto lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestra provincia en la web de la región, laregion.es. Muchas gracias por seguirnos. Les espero el próximo lunes a las 11:30 horas. É que a situación é tan mala